Señor, entonces vamos a cantar esta hermosa alabanza. Padre, gracias. Elevamos nuestra adoración, nuestro cántico. Padre, que en esta tarde podamos elevar a ti nuestra gratitud a través de estas alabanzas, Dios mío, y que su nombre, Padre, pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Vine a adorar a Dios. Diga conmigo, vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
tus labios y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tus labios y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale. Vamos, alábale, solamente alábale, aleluya, con el corazón. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Y ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Dígalo, ya llegó, amén. Como un fuego, desciende sobre mí. Como un fuego, desciende sobre mí. Que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, como un fuego, como un fuego, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Aleluya. Señor, tu presencia en esta tarde, Señor.
estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Dígalo, yo estoy agradecido con mi Cristo. ¿Por qué? Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. A su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. A su nombre alabaré. Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. A su nombre alabaré. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo lo que tengo se lo debo a Cristo. A su nombre alabaré. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, 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 alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, aleluya. Sí, Señor, hay poder en tu nombre, Señor, y déjalo que se mueva.
bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Y Él te la dará, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te lo dará, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, búscalo en las mañanas, búscalo a mediodía, búscalo por las tardes. Él te lo dará, búscalo en las mañanas, búscalo a mediodía, búscalo por las tardes. Él te lo dará, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo, sintiendo, y aquí está el pueblo de Dios. Aleluya. Vamos, levanta tu voz y confiésalo. Vamos, que se escuche tu alabanza al Señor. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, amén. Sí, Señor. Espíritu Santo, el fuego en esta calle está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí, está aquí. Aleluya. Vamos, una vez más, está aquí, dígalo. Está aquí, Él habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya, sí, Señor. Está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Vamos, diga conmigo, a su nombre gloria. Vamos, aleluya, sí, Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar al Señor, aleluya. En la tierra le canta, en el cielo le adora, en la tierra le canta, en el cielo le adora. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Quiero compartirles esta hermosa enseñanza que tiene que ver con el valor de la semana. ¿Sí recuerda cuál es el valor de la semana? A ver, dígalo fuerte, ¿cuál es? El perdón, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso. Marcos capítulo 11, y quiero que puestos de pie le demos lectura a la bendita palabra del Señor. Amén. En cuanto usted lo encuentre, se pone de pie. Cuando yo lo vea de pie, señal de que usted ya lo encontró. Y así leemos juntos la bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 11, del versículo 20 al versículo 26. ¿Estamos todos? Leemos entonces la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Podemos leerlo unidos el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, adoramos en esta noche tu nombre. Reciba la alabanza, reciba la gloria, Señor, a ti todo honor, Señor, porque tú eres grande, Rey de reyes, Señor de señores. Hemos leído tu palabra, Dios mío, esa palabra tuya, Señor, que en esta noche ha de ser sembrada como la buena semilla que cae sobre la buena tierra. Dios mío, permítenos en esta hora ser sensibles a tu palabra, ser receptibles, Señor, a esa palabra que viene de tu corazón. Usa mi vida, usa mis labios, Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, de tal manera que esta palabra, Señor, quebrante el corazón más endurecido, Señor, en el nombre de Jesús, y concédenos, Dios mío, de la gloria, salir de este lugar cambiados, transformados, tocados, ministrados por la unción y el poder de su santa palabra. Reprendemos todo sueño, todo cansancio, toda distracción, y nos disponemos, Dios mío, a recibir la palabra en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Permítanme hablar en esta tarde de este tema tan, pero tan importante. Bueno, todos son importantes, algunos son más trascendentes que otros, pero hablar del perdón es hablar de algo que no puede faltar en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, dado a que nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. De tal manera, mis amados hermanos, que hablar de este tema es entender que primeramente nosotros, que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, ha sido gracias al perdón, a la misericordia, al amor de Dios, porque usted y yo, sin Dios, éramos unos condenados. ¿Verdad que sí? Se escucha feo, ¿verdad? Pero éramos unos condenados. Las mujeres eran unas condenadas también. ¿Por qué? Porque el pecado trae condenación. El hombre sin Dios vive perdido. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios, salvos por la sangre preciosa del Cordero. El pasaje que hoy hemos leído es un pasaje que se le conoce como el pasaje de la maldición de la higuera estéril. Dice la Biblia que iba Jesús caminando en uno de los días que andaba predicando con sus discípulos, y a lo lejos vio una higuera. Y cuenta la historia que cuando Jesús vio la higuera, se acercó a ella para poder tomar de su fruto. Pero cuando él se acercó a la higuera, dice la Biblia, hermanos, que esa higuera carecía de frutos, no tenía fruto alguno en sus ramas, de tal manera que la Biblia dice que cuando Jesús la vio y no encontró fruto,
¿En qué forma? No le dijo maldita, no, le dijo nunca más. ¿Qué cosa? Nacerá en ti fruto. Ponga atención a esta palabra, porque dijo que la maldijo. Algunos pensamos que maldecir es decirle maldito a alguien. Maldecir es simplemente decir malas cosas o hablarle mal a una persona. La palabra de Dios dice, nunca más nazca de ti fruto. Jesús estaba declarando que en esa higuera no iba a ser una higuera productiva, sino iba a ser una higuera estéril. Como fue algo de paso, Jesús iba caminando. Cuenta la historia que siguieron su camino. Al otro día regresaron por el mismo camino. Y la sorpresa de los discípulos fue que cuando regresaron por la mañana, la higuera a quien Jesús había maldecido con las palabras que ya escuchamos, ¿estaba qué? Estaba seca. Y cuando los discípulos la vieron seca, se sorprendieron y le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste, aleluya, mira, se ha secado. Para los discípulos era sorprendente al poder ellos ver el poder que tiene la palabra de Jesús. ¿Cuántos saben que la palabra de Jesús tiene poder? ¿Cuántos saben que hay poder en la palabra? Jesús le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y se secó. Al otro día sus hojas estaban secas por el poder de la palabra. Entonces Jesús les declara lo siguiente y les dice a sus discípulos, mis amados hermanos, respondiendo Jesús le dijo, ¿tened qué? Tened fe en Dios. Parece ser que lo que los discípulos no tenían era fe. Aunque la enseñanza de este pasaje lo podemos ver más adelante, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hechos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué cosa? Y os vendrá. Lo que Jesús estaba diciendo, mis amados hermanos, que lo que nosotros confesamos con nuestra boca como hijos de Dios tiene un efecto poderoso allá en el cielo. Cuando tú declaras una palabra en el nombre del Señor, hay algo que se activa, se llama fe, se llama poder de Dios, que hace que las cosas, aun aquellas cosas que no son, sean. Por eso Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen, dice la palabra del Señor. Y de esa manera, mis amados hermanos, podemos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, no solamente en una planta, en una creación de Dios, sino en nosotros como hijos de Dios que fuimos llamados para ver el poder de Dios. Pero hay algo más interesante. Dice la palabra del Señor en el versículo 24 que cuando nosotros oremos, creamos que lo que estamos pidiendo, que lo que estamos confesando va a ser hecho por Dios. Y cuando nosotros lo creemos, las cosas suceden, porque al que cree, todo le es posible. Cree solamente, dice la palabra. Ahora bien, ¿por qué a veces oramos, confesamos, hacemos declaraciones de fe y tal parece que no suceden las cosas? ¿Qué es aquello, mis amados hermanos, que impide que la palabra de Dios se cumpla en nosotros? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Lo que pides, dice pedir, llamar, el que toca, el que pide, recibe, el que busca, halla. ¿Cuántas veces hemos buscado nosotros? ¿Cuántas veces hemos pedido? ¿Cuántas veces hemos tocado a la puerta? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado quizás en una necesidad, en un problema, y parece ser que la palabra no tiene un cumplimiento
crecimiento en nosotros. Yo quiero hoy hablarles de lo que concierne a la enseñanza de esta semana. La semana pasada hablamos un poquito del valor de la humildad. Y entendíamos que para pasar al valor del perdón, ¿se acuerdan que lo dije al final del culto? Era necesario pasar por el camino de la humildad. Si no aplicas el valor de la humildad, no podrás aplicar el valor del perdón. Porque el perdón camina unido, camina de la mano con la humildad. ¿Sabes por qué? Yo platicaba ayer con algunos hermanos que estaba visitando y le decía que el perdón tiene que ir acompañado de humildad, porque primero porque el que comete el agravio, el agresor, el acusado, vamos a decirlo así, tiene que tener la humildad de reconocer que falló, que ofendió, que pecó, que hirió, que hizo lo que haya hecho. Y en base a eso, él tiene que acercarse para pedir una disculpa, para pedir perdón. Pero está la otra parte, la parte agraviada, la parte ofendida, que también tiene que aplicar la humildad, porque hay que ser humildes para perdonar también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, Jesús aquí nos está diciendo que no hay nada imposible para Él. Jesús aquí nos está diciendo que si nosotros le hablamos a un monte, cuando la palabra en la Biblia, escuche usted la palabra, lea la palabra monte, no se está refiriendo al monte que nosotros conocemos comúnmente. Usted y yo hablamos de monte y vemos el zacate, la hierba, hay mucho monte. No, en la Biblia la palabra monte se refiere a los lugares altos, a lo que nosotros le llamamos cerros. Amén. Amén. Dice la Biblia que cuando nosotros le creemos a Dios, tenemos fe en Dios, tenemos el poder y la capacidad en Dios, hermanos, de poderle decir a un monte, a una montaña, a un cerro alto, quítate y échate a la mar, y ese monte se quitará. Y no estamos hablando de que vayas a mover cerro, no. Muchas veces los montes, las montañas se refieren, hermanos, de una manera simbólica, simbolizando a veces el problema, la necesidad, la adversidad, que a veces no podemos vencer, superar, pero en Dios todas las cosas son superables. El problema aquí es que hay cosas que no hemos logrado entender para poder caminar en esa dimensión de lo sobrenatural en el Señor. Y es que en el versículo siguiente, hermanos, viene lo interesante, porque el 24 claramente dice: no hay por qué dudar, si tú crees, eso viene. Amén. Solo que hay recomendaciones. Escucha esto. Hay cosas a las que tenemos que atender para poder recibir aquello que estamos en su momento quizás necesitando de parte de Dios. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos nos hemos enfermado alguna vez? Amén. ¿Se acuerda cuando le pegó la chikungunya? ¿Sí? No, qué horrible es, hermano. Cuando hay una enfermedad fuerte en la vida de una persona, en el cuerpo de una persona, llámese hombre o mujer, lo primero que esta persona hace es que solo que su fe esté por los cielos, ¿no? Y no corre al médico, pero comúnmente, aunque sea con Don Simi, pero llega y se va a consulta. Y llega con el doctor y le dice: ¿qué tiene usted? Es que, doctor, tengo mucha calentura, me duelen los huesos,
me duele la cabeza. Y comienza usted a exponer su problema, su enfermedad, su dolencia. Y el médico le dice, a ver, siéntese por acá. Y por ahí la acomoda en una silla. Y si es necesario la pone en una camilla. Le empieza a golpear en el estómago. Le duele acá, un poquito, no, más arriba, ahí. Y comienza el médico a hacer su trabajo. Y cuando el médico comienza a hacer esa serie de ¿cómo se llama, hermano? De análisis, de inspección, al final él saca conclusiones y dice, en base a mis conocimientos médicos, usted lo que tiene. Y ya le da, ¿verdad? Usted tiene salmonelosis, le dice. Combinado con... Bueno, y el médico está dando su dictamen médico. Pero no por el hecho de que usted llegue al médico, usted esté sano. Entonces el médico le dice, te voy a dar una receta. La receta consta de lo siguiente: te voy a dar esto para la fiebre, te voy a dar esto para la infección, esto te lo vas a tomar para la alergia, y por aquello de que te quiera dar vómito te voy a dar este otro, solo en el caso de que te quiera dar vómito. ¿Me estoy explicando? Entonces usted sale del consultorio, se va a la farmacia, compra su medicamento, llega a su casa y aplicarlo al pie de la letra, para que entonces usted entre en un proceso de restauración física, de sanidad en su cuerpo, y las bacterias, las enfermedades, el virus, lo que esté imperando en su cuerpo, comience a ser bombardeado, atacado, vencido y derrotado por el poder de la medicina. Voy a usar esa palabra. Amén. De ese mismo modo, a veces nosotros tenemos que ser cuidadosos en conocer las recomendaciones que el Padre nos da para poder disfrutar una vida sana y fortalecida en Dios. Fíjese que el día de ayer estaba meditando y compartiendo la receta del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Cuántos conocen esa receta? Esa es una receta de sanidad y restauración a una nación, a un país. Y la receta consta de lo siguiente. Número 1. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Y orare y buscare mi rostro. Y por último, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay perdón, no hay restauración, no hay sanidad si no llevamos al pie de la letra la receta de Dios. ¿Estamos aquí? Que consta de 4 cosas, perdón: humillación, oración, búsqueda y conversión. ¿Qué pasa cuando usted deja de tomar un medicamento de los 4 que le recetaron? Pues las cosas no van a estar al 100. Lo mismo sucede en Dios. Estamos viendo aquí, volviendo al pasaje, cómo Dios nos promete darnos todo aquello que nosotros necesitemos si oramos y creemos en Dios. Pero nos da la siguiente recomendación: cuando tú y yo nos atrevamos a orar a Dios por un problema, por una necesidad, por cualquier razón que usted ore a Dios, tiene que tomar en cuenta el valor de la semana. ¿Cuál es el valor? El perdón. ¿Por qué? Mire lo que dice: y cuando estéis orando, escuche esto, ¿cuántos oran aquí? Amén.
Y cuando estés orando, ¿qué dice? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, que dice, os perdonará vuestras ofensas. Ahí, mis amados hermanos, punto de aparte. Ahí termina la enseñanza del Señor, dándonos a entender que para poder tener una oración correcta, eficaz, poderosa, con respuesta de Dios, tenemos que aplicar el perdón. Amén. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué es pedir? ¿Qué es perdonar? Dice, escuche este comentario. La respuesta que la Biblia nos da acerca de perdonar, dice, significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia se usa una palabra griega que se traduce como perdonar. Significa literalmente dejar pasar. ¿Qué es perdonar? En el contexto bíblico, dejar pasar. Hay otra palabra que se usa también en griego, la palabra, hermanos amados, que quiere decir epiemi, así, epiemi, que significa enviar lejos. ¿Qué significa, hermanos? Enviar lejos, perdonar, dejar pasar y enviar lejos. Quiere decir, mis amados hermanos, que cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda, es cuando la persona está otorgando, ¿qué cosa? El perdón. Está dejando pasar, está enviando lejos aquel agravio, aquella deuda, aquel pendiente. Y fíjense lo que continúa aquí. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Luego hace énfasis en el Padre Nuestro cuando dice, perdónanos nuestros pecados, como nosotros también perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. Qué importante es este valor para el cristiano, porque el cristiano debe orar, hermano. Amén. Y para orar hay que perdonar. Amén. El problema es que a veces no hemos aprendido a perdonar. Llama mucho mi atención voy a leerles algo que me interesó mucho en este manual. Escuche, dice así: el rencor, el odio, la amargura, todos los sentimientos negativos que guardamos se van acumulando en nuestro interior y nos dañan, escuche, física, mental y espiritualmente. Hay muchos hospitales hoy en día, médicos, psiquiátricos, con enfermos cuyos padecimientos tienen su raíz en la falta de perdón. ¿Sabía usted que la falta de perdón puede enfermar a una persona? Algunos estudios científicos aprueban y dicen, y eso lo saben los médicos, que por eso hay mucha hipertensión, niveles de azúcar totalmente descontrolados.
enfermedades de ansiedad, incluso tumores, quistes que se brotan en el cuerpo de una persona, es porque muchas veces dejamos que el enemigo siembre su veneno en nosotros. Dejamos que en nosotros nazca raíces de amargura que van destruyendo nuestra vida, mis amados hermanos, al grado de enfermar a la persona, y algunos hasta han muerto de esas enfermedades. Yo en esta tarde quiero animarles a que hoy analicemos nuestra vida. Dios está interesado en traer una respuesta a nuestras oraciones. Dios está interesado en darnos aquello que necesitamos, pero Dios está interesado en sanar nuestra vida también. El perdón no es un sentimiento, hermanos, no es algo que se siente. El perdón es una decisión. Primero debo decidir perdonar y luego cambiará mis sentimientos. ¿Estamos aquí? Qué importante, hermanos, es aprender más que un valor, es un valor moral, humano, es un mandato de Dios. Quien no aprende a perdonar, escucha este pensamiento, quien no aprende a perdonar ni a pedir perdón, y esto último es lo más difícil aún, empezando consigo mismo, está condenado a vivir amargado. ¿Cómo vive la persona que no perdona? ¿Cómo vive la persona que no sabe pedir perdón? Amargado. Su condena es vivir en amargura. Y la amargura destruye. Te destruye a ti y destruye a los que te rodean. Porque eso contagia. La amargura contagia a otros. Vaya a la Biblia, en Hebreos, por favor. Vaya a su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dígame si lo encuentra, por favor. ¿Lo encontró? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12 en su versículo número 15? Voy a leer para usted. Dice así, Hebreos capítulo 12 en su verso 15, dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que dice, os estorbe, y por ella muchos, que dice, sean contaminados. La amargura, hermanos amados, contamina. La amargura, mis amados hermanos, según este pasaje, gloria al Señor, es un estorbo ante los ojos de Dios en el momento en que nosotros queremos mantener una relación con Dios por medio de la oración. No podemos platicar con Dios si nuestro corazón aún guarda resentimiento, odio, rencor, falta de perdón. Es importante, mis amados hermanos, saber, porque existe la carencia del perdón. ¿Sabe cuál es la carencia del perdón? ¿Alguien sabe cuál es la carencia del perdón? Quien no aplica el perdón, quien carece del valor del perdón, condena. Esa es la carencia del perdón. ¿Qué cosa? Condena. Por eso al principio dije que nosotros éramos antes unos condenados. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos perdonó. Y esa condenación dice, ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿quiénes son aquellos que muchas veces condenamos? Condenamos y nos condenamos a nosotros mismos. Porque si tú no perdonas, no puedes recibir el perdón de Dios. Y si no has recibido el perdón de Dios, ¿cómo estás? ¿En qué condición estás? Estás en una condición de condenación. Por ello, este tema es importantísimo, hermanos. A veces decimos, yo ya acepté a Cristo, yo ya llego a los cultos, yo llego a mi reunión familiar, hago esto, incluso podemos servir y hacer de todo para Dios. Pero si no hemos aprendido a perdonar, todo lo que hacemos no sirve de nada. Porque al final de cuentas, nos vamos a perder. ¿De qué sirve, hermanos? Tanto para al final irnos al fuego eterno. ¿Y sabía usted que el diablo nos quiere arrastrar a la condenación? El diablo está enojado. El diablo se levantó para matar a Jesús. El diablo, mis amados hermanos, cuando estaba Jesús en esta tierra, lo tentó para hacerle caer en pecado, en condenación. Y cuando no pudo, dice la palabra del Señor, hermanos amados, que aún estando en el huerto del Getsemaní, Jesús luchaba. El enemigo estaba ahí golpeando al Señor en su mente, en su corazón, para que Él hiciera la voluntad del Padre. Y aún estando en la cruz, usted y yo conocemos esa historia. A Él, cuando tenía sed, ¿qué le dieron? Vinagre. Traspasaron su costado. ¿Qué cosas no le hicieron a Jesús? ¿Sabe qué esperaba el diablo cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Sabía usted qué era lo que anhelaba escuchar el diablo cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Sabe lo que el diablo quería escuchar cuando abofeteaban a Jesús? Cuando escupían a Jesús, cuando insultaban a Jesús. Él quería escuchar una palabra de juicio de Jesús hacia ellos. Pero el maestro se mantuvo firme, no dejó contaminar su corazón, porque aún estando en la cruz exclamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras fueron como un martillazo en la cabeza del diablo, porque el diablo fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. Solo que esa historia se sigue repitiendo. Hoy el diablo sigue golpeando a los hijos de Dios. Hoy el diablo, mis amados hermanos, va a hacer de todo para que tú y yo caigamos en el error, en la desgracia. Por eso hay gente que se levanta contra ti, por eso hay gente que te critica, por eso hay gente que te lastima. Por eso muchas veces, hermanos, no entendemos cómo es posible que a veces, incluso dentro de los mismos hermanos, sucedan tantas cosas desagradables, porque el diablo quiere destruir nuestra vida. Si nosotros no nos aplicamos y no aprendemos a ser humildes para perdonar los errores de otros, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a llevar el diablo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a encontrar con circunstancias en que habrá gente que nos maldiga, que hable de nosotros. Tú primeramente tienes que saber quién eres. Tienes que tener identidad como hijo de Dios. Amén. Tú no fuiste llamado para condenar a nadie. Nadie te ha dado el título de juez para juzgar y condenar. El único juez se llama Jehová de los Amén. Gloria a Dios. Ni siquiera Jesús te juzga. Dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, no juez, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿qué hacemos nosotros
nosotros como seres humanos? Juzgamos, criticamos, murmuramos, señalamos, condenamos al hermano o a la hermana porque tropezó, porque cayó, porque falló. ¿Quién te ha dicho tú? ¿O quién nos dio autoridad a nosotros para condenar a la gente? Dios no nos ha dado el ministerio de condenación, nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Por ello, hay una palabra que Dios le habló a su hijo Abraham allá en el libro de Génesis. En el capítulo 12, versículo 13, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, te voy a cuidar. Y le dijo estas palabras, escúchenlo. El que te bendijere, yo lo voy a bendecir. El que te maldijere, yo lo voy a maldecir. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa, hermanos, que no tenemos necesidad nosotros de pelearnos con aquellos que nos ofenden. Tenemos un Padre que cuida de nosotros, que pelea por nosotros y que ha prometido estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que te bendice, qué bueno, porque esa persona recibirá bendición de Dios. Pero si hay gente que te maldice, no está en ti o en mí en pagar mal por mal. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal, no des lugar a la ira, dice la palabra del Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice su palabra. Él es el que va a pelear por nosotros, Él es el que va a abogar nuestra causa, Él es el que va a exhibir nuestra justicia y nuestro derecho como el mediodía, hermano. No sé por qué nosotros nos gusta andar peleando, reclamando. Nada nos gusta. Decía un hermano cristiano, chocolates. Todo le choca, nada le late. Están amargados. Cualquier cosita están a la defensiva. Quieren sacar las uñas como el gato. Y no es así. Tú tienes que aprender. Tú y yo fuimos llamados por Dios. Amén. Para heredar bendición. El perdón hace que el cielo, hermano, se abra para nosotros. Pero la falta de perdón hace que el cielo se cierre para nosotros. ¿Quieres vivir con cielos abiertos para tu vida? Perdona. ¿Quieres cerrar los cielos? No perdones. Pero no hay garantía de vida. No hay bendición. Mire lo que dice, hermanos amados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Encontró usted? Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido defraudados más de una vez? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos más de una vez? Traicionados más de una vez. Creo que la mayoría de nosotros, hermanos. Pero eso no significa que tengamos la autoridad de Dios para juzgar y condenar. Tenemos un mandato divino que hoy se le conoce como uno de los valores, que es perdonar. El perdón se relaciona con la humildad y la sinceridad. La persona que pide perdón
reconoce sus defectos, errores y espera que el otro lo comprenda. Se trata para muchos de un acto de debilidad, mientras que para otros es señal de fortaleza. Algunos piensan que humillarse, que pedir perdón, señal de debilidad, no sirve, cobarde, está pidiendo perdón. Pero ante los ojos de Dios no es así. Hermanos amados, el perdón como valor humano, escuche, muchas veces le falta, dice, la falta de interés por pedir perdón o a la resistencia a hacerlo se relaciona con el orgullo. A veces el orgullo nos impide, hermanos, acercarnos y reconocer nuestras faltas o simplemente decir no te perdono. Por la arrogancia y la soberbia que muchas veces hay en el corazón del hombre. Hay personas que no son capaces de pedir perdón porque creen que el otro no lo merece o porque consideran su falta poco importante, mientras que para ciertas personas puede ser algo grave. Es por esto que el perdón se ve como un valor humano, una señal de humanidad y de simpleza. Se aprecia el acto de pedir perdón y se considera importante ser capaz de darlo. Porque una cosa es pedir perdón. Cuando tú fallaste y dices, perdona. Pero ¿qué cuando te fallan a ti? ¿Me está escuchando? ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos? Hablemos como cristianos. ¿Fallamos a Dios, sí o no? ¿Qué haces cuando fallas a Dios? ¿Qué haces? Pedir perdón. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. Ahora aterricemos esto y pongamos los pies en la tierra. ¿Qué haces cuando tú le fallas a un hermano? ¿Qué debes hacer? Pedir perdón a Dios, no al hombre. No, es que es así. ¿O qué pasa cuando alguien te falla a ti? ¿Tienes la capacidad de perdonar? ¿Tienes el valor? ¿O no lo tienes? No, yo no dije. Hermanos, ahí está diría el Cantinflas, ahí está el detalle. Sí, que somos buenos para pedir perdón y queremos recibir la indulgencia, el perdón de los demás, pero ¿qué tal tú? Cosas del perdón de Dios. Pero ya perdonaste al que te hizo daño. Ya perdonaste a aquel que te dañó, que te hirió, que te lastimó, que te maldijo. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cómo ve este asunto? Mamá, ¿sabes? A veces ni cuenta nos damos de lo trascendental que es este tema. Pero ese tema pesa aún en la eternidad. Voy a llevarles a un pasaje bíblico. Quiero que abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 18. Amén. Déjeme leerle algunos versículos desde el versículo 15. Tiene que ver con el tema, aunque quiero enfocarme más al versículo 23 en adelante, pero leo, escuche usted. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿contra quién peca el hermano? No contra Dios, contra ti. Te ofendió, te insultó, te hizo algo que te desagradó. ¿Qué tienes que hacer? Ve, ¿y qué cosa? Y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué cosa? Será atado en el cielo. Y todo lo que desatas en la tierra, será desatado. O sea, si yo perdono aquí en la tierra, ¿qué se desata allá en el cielo? Perdón. Ah, El perdón. se desata del cielo el perdón de Dios a mi vida. Pero si yo en la tierra no perdono, estoy atando ese perdón, ¿qué va a pasar en el cielo? No se mueve. Por eso hay gente que cuando ve pasar a la persona que odia, que le guarda, ¿sabe qué siente? Siente que las tripas se le... Siente que algo se le amarra por dentro. Y bien que siente, porque algo está amarrado ahí. Está amarrado una maldición, hermano, de condenación, de falta de perdón. Y que esas ataduras, hermano, no la puede desatar el hombre. Solamente el poder de Dios, a través de un corazón humilde, sincero, que reconoce su falta delante de Dios. Por eso cuidado con lo que sientes. Dígale a que está a su lado, ¿qué sientes? Hambre, dice. Hambre. Qué importante es esto. Hermanos, a veces yo mientras no lo vea, todo está bien. Ay, pero que no le vaya a ver la cara porque me echa a perder el día. Cuidado. Cuidado. Tú no puedes vivir así. El perdón, fíjate qué lindo es esto. El perdón no solamente restaura a la persona que lo pide, sino sana a aquel que lo otorga. Restaura al que lo pide y sana al que lo otorga. Porque el que no otorga vive así, vive atado. Aquí está amarrado, hermano. Pero cuando tú sueltas eso, se desata ese perdón. Entonces comienzas a experimentar una vida diferente. ¿Sabe qué me pasó? Cuando yo caigo en manos de la policía en el año 2004, no sé si les he contado, bueno, siempre hablo de esto, ¿no? Pero es parte de mi vida, no puedo ocultarlo. Cuando a mí me agarra la policía, antes de que la policía llegara, llegaron como 40 personas con machetes, con piedras, con garrotes, a quererme golpear, a apedrear la casa. Y yo andaba con mis copas. Y cuando vi esa actitud no me gustó. Y dije, voy a agarrar a uno de estos. Y lo tuve así del púlpito, hermano, así. No lo agarré, que si lo agarro, quién sabe qué hubiera pasado. No lo agarré. En el enfrentamiento, hermanos, llega la policía y comienzan a hacer disparos. Nos sometieron, nos subieron a la patrulla, querían voltear la patrulla, querían quemar la patrulla, querían quemarnos vivos. Y nos maldecían y nos decían, maldito perro, si no los matan en la cárcel, nosotros vamos a pagar para que los maten y allá se van a pudrir. Y el diablo, hermano. Dios sabe, y esto casi no lo digo, Dios sabe que yo me fui a la cárcel por un delito que no cometí, porque Dios sabe que yo no maté a esa persona. Que tuve vela en el entierro, lo reconozco delante de Dios, pero yo no lo maté. Cuando muy salí de la cárcel, leí parte de mi expediente que mi esposa me mostró y me dio miedo, hermano. Sentí frío, terror, porque si usted supiera las palabras que se dijo en el periódico de mí, que yo fui con unos pandilleros, que yo los jalé, le metí 7, 8, 9 puñaladas, 2 de ellas mortales, que fueron las que mataron al individuo. Y no, usted viera, es terrible, hermanos, terrible, que da miedo. Cuando yo me voy a la cárcel, hermano, esto es verdad, yo me voy con un odio, con un rencor en mi corazón,
porque yo no sabía ni por qué habían llegado a mi casa. Dejé a mi esposa sola, dejé a mi bebé de 3 meses, dejé a Eduardo de 2 años. Mi esposa tuvo que salir huyendo de la casa. Se quedaron solos. Nos fuimos 4 hermanos a la cárcel. Y estando en Cerro Hueco me levantaban a las 4 de la mañana a cargar tambos llenos de basura. Desde el fondo, desde el penal hasta la calle, cargándolo lleno de basura todos los días. 3 días sin bañarme. La comida terrible, no comía. Y mi corazón estaba lleno de odio. Y dije, un día voy a salir. Voy a salir y de verdad voy a matar a todos esos que me metieron a la cárcel. Me trasladaron al penal de la Mata y yo caminaba por los pasillos de la cárcel esperando que alguien me dijera algo para matarlo, para verdaderamente asesinarlo. Mi corazón estaba lleno de odio, lleno de rencor. Y yo decía, un día voy a salir y lo voy a matar de veras. Pero Cristo llegó a mi vida, me predicaron en mi celda. Y como que no queriendo, hermano, yo acepté a Cristo en mi corazón. Y enfrenté un proceso como de 7 meses. Como a los 7, 8 meses de que yo estaba en el penal, cayeron 3 personas de las que habían llegado a mi casa. De los que participaron en la riña, de los que me apedrearon la casa, de los que querían matarnos, cayeron en el amate. Y yo estaba en mi celda tomándome un café con unos hermanos, cuando se acerca un hermano y me dice, uno de mis hermanos dice, hey, ven, me dice, ¿y quieres? Ven, te quiero hablar. A que no te imaginas quién está en la cocina, me dice. En la cocina. No, ¿quién está? Está fulano y el otro fulano. ¿Qué? Sí, ahí está. En ese momento, hermano, pues ya teníamos amistad con los precisos de la cárcel, con los jefes ahí de cantón, de nivel. Y me dice uno de los precisos, me dice, güerito, si quieres te lo subimos. Y le pegamos un cantonazo. Un cantonazo. Es que en el penal, en los niveles del penal, en los pasillos, existen 12 celdas. Cada celda tiene un cabecillo, un líder. Les llaman los 12 apóstoles. Fíjate cómo es el diablo, en serio, los 12 apóstoles. Y cuando encantonaban a alguien, lo metían a la celda solo y entraban los 12. Y uno de ellos llevaba una toalla mojada, lo envolvía por la cabeza para atrás, lo tiraban, lo envolvían en una sábana y lo agarraban entre todos hasta dejarlo medio muerto, ¿no? Me dijo, güerito, ¿quieres que te lo subamos y le peguemos un cantonazo? ¿Qué creen que pensé? Ahora sí lo voy a agarrar, dije, y le voy a apretar el pescuezo hasta que se ahogue, porque por su culpa dejé a mis hijos solos y estoy aquí purgando una condena. ¿En serio, hermano? Pero algo en mí me dijo, no, yo ya te perdoné. Pero no soporté la tentación y bajé. Bajé con varios hermanos. Hermanos, me voy a pensar que maleante. Bajé a la cocina. Y cuando vi a estas personas, créanme, lejos de sentir odio, lejos de maldecirlo y de burlarme de la situación en la que ellos estaban, ¿saben qué sentí? Sentí exactamente compasión, misericordia. Amén, amén. Y hubo algo en mi corazón que me decía, es que no son ellos, es lo que opera en ellos. No eran ellos los que te llegaron a apedrear, no fueron ellos los que te querían matar, era el diablo, eran sus demonios que querían destruirte, pero yo te rescaté. Amén, amén. Yo tenía sueños, yo tenía pesadillas en los que corría, hermano, y me seguían multitudes de esas personas queriéndome matar. Pero en esas persecuciones yo siempre me metía en una casita con bancas. Y cuando entraba a esa casita con bancas, todo desaparecía. Todo era paz, todo era tranquilo. Después lo entendí, que era Dios, era la presencia de Dios, era la casa de Dios.
los vi. No me acerqué a ellos, porque ellos no me podían dar la cara. Y cuando nos vieron, hacían así. Hacían así. Como pues han dicho, trágame tierra. Entonces me di la vuelta. Y en el día que tuve la oportunidad, me acerqué a él y le prediqué de Jesucristo. Y le dije, quiero que sepas que yo no soy el que cometió el delito por el que ustedes me acusan. Pero entiendo que no son ustedes. Entiendo que Dios tiene un propósito en mi vida. Te perdono, perdona a tu familia, perdona a todos ustedes. Busca a Cristo, busca a Dios. Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida. Tuve la oportunidad y la bendición de hacerlo. Amén, aleluya. Pero no es fácil, hermanos. ¿Sabes? Para llegar a ese nivel, tiene que haber un encuentro con Dios en tu vida. A veces decimos conocer a Dios, pero nuestros hechos lo niegan. El que dice yo conozco a Dios, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no puedes amar a tu hermano a quien verdaderamente ves? Hermanos, nosotros hemos sido beneficiados, bendecidos gracias al perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y sabe una cosa, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros también tenemos el mandamiento de Dios para perdonar a los otros. El problema de nosotros es que no sé qué nos creemos, hermano. Parece ser que queremos ser más que Jesús. A veces el orgullo nos traiciona, a veces la arrogancia, la soberbia nos impide tener la capacidad de otorgar el perdón a aquel que me falló, a aquel que me ofendió. Sin embargo, es un mandamiento de Dios y que sin Él no hay perdón del cielo. Déjeme ir terminando. Déjeme ir terminando, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este que dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. ¿Qué cosa? Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, ¿qué cosa? A su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, ¿qué cosa? Te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ya no está hablando del prójimo, ya no está hablando de, porque ni siquiera hemos
El tiempo no nos da. Pero hay que perdonar al enemigo, hay que perdonar al prójimo. Pero aquí se está aplicando a la familia de la fe, a los hermanos. ¿Habrán hermanos que ofenden a otros? Sí los hay. Y si tenemos a veces la capacidad no sé si llamarle capacidad, no, perdón, no es esa la palabra. Pero si a veces tenemos el valor de cometer un error, si a veces sin darnos cuenta fallamos, pecamos o ofendemos, hay que reconocerlo. Y hay que pedir perdón. Y si alguien se te acerca para pedir perdón, ten tú el valor de decirle, te perdono. Ahora no porque tú le digas te perdono quiere decir que la falta que cometió no tenga ningún valor. No estoy diciendo eso. El problema es que para que tú seas liberado de toda raíz de amargura, tienes que perdonar. Porque el perdón te sana, te restaura. Amén, gloria a Dios. Y yo veo a este hombre cometiendo un acto de injusticia. Porque le debía, dice la palabra, él tenía una deuda con su Señor. Y dice la palabra que le debía 10,000 talentos. Hermano, si usted quiere investigar, no lo haga ahorita, vaya a casa, métase al internet, a su celular, no lo sé, investiga cuánto equivale un talento. Probablemente le arroje ahí en oro, en precio, en plata, no lo sé. Pero ¿a cuánto equivale un talento? Y después multiplíquelo por 10,000 y saque cuánto era la cantidad que él le debía a su Señor. Era tan grande la cantidad, hermanos, que no tenía cómo pagarlo. Por eso el Señor le dijo, te voy a agarrar a ti, te voy a vender a ti, a tu familia, a tu casa, a tus hijos, todo, para que puedas pagarme lo que me debes. Y cuando él se sintió en aprietos, dice la Biblia que se postró, le rogó, le dijo, Señor, por favor, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. Ese acto de humildad para pedir misericordia, dice que tocó el corazón de su Señor, y dice la palabra que le perdonó la deuda. Ni siquiera le dijo, está bien, págamelo cuando puedas, porque así decimos muchos de nosotros, hermano, ahorita no tengo dinero, no sé cómo, pero ahí cuando puedas me lo pagas, pero de que me lo pagas, me lo pagas. Él no dijo eso. Él dijo, no, te lo perdono, está bien, ya no me debes nada. Eso es perdón. ¿Está escuchando? Amén. Entonces este hombre, contento de que lo habían perdonado, liberado de aquella deuda, salió de la oficina de su Señor y iba por el patio cuando se topó uno de sus compañeros de trabajo, a un consiervo que le debía 100 denarios. Haga la comparativa, el equivalente de un denario con un talento. ¿Cuánto vale un denario? Multiplíquelo por 100 y se va a dar cuenta que no tiene nada que ver la cantidad de 100 denarios con 10,000 talentos. Sin embargo, aunque la cantidad era menos, aunque la deuda era menos, aunque la falta era menos, era más pequeña, le rogaba, dice que lo apretaba y le decía, págame lo que me debes. Y lo mismo que él hizo su consiervo. Tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Pero ¿sabe qué? Este no quiso. No. A mí me debes. Y me pagas porque me pagas. Porque conmigo no se juega. Hay gente que así habla, hermano, siendo cristiano. Conmigo no vas a jugar. Sí, somos hermanos, pero una cosa es que seamos hermanos, otra cosa es que me pagas porque me pagas. Y si no me pagas, yo te demando y te meto a la cárcel. ¿Y sabe qué? Lo metió a la cárcel. Y allá, en la cárcel, ese hombre, hasta que pagara lo que debía. Sin embargo, la gente se dio cuenta y le dijeron al Señor. Pero bueno, dejemos eso ahí. Nos vamos a este ingrato que no quiso compadecerse de 100 denarios. Lo hostigó, lo agarró y lo metió a la cárcel. Pero se enteró el patrón, se enteró el Señor.
porque Dios todo lo sabe. Y dice la Biblia que le dijo, ¿sabe qué le dijo? Se enojó y le dijo, siervo malvado. Y escucha las palabras que emplea el Señor. Toda aquella deuda te perdoné, y te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia con tu consiervo como yo lo hice contigo? Pero por haber actuado, llamó a los verdugos y le dijo, métanlo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. ¿Sabe qué hizo? Hizo juicio, y lo hizo sin misericordia. ¿Sabe qué dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 3? Dice así, escúchalo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre todo juicio. Tú y yo estábamos condenados a los juicios de Dios, pero en su misericordia nos perdonó la deuda, perdonó nuestros pecados. ¿Qué tanto te ha perdonado Dios a ti, hermana, hermano? No vengas aquí a darte de que eras una perita dulce, porque nadie lo era. Éramos lo peor, éramos lo más vil, éramos malos. Pero Dios no vio nuestros pecados. Él sepultó nuestros pecados en la profunda de la mar. Y dice en el libro del profeta Isaías: yo borré tus rebeliones como se borra la nube. Yo disipé y no me acordaré más de tus pecados. Él ha sido fiel. Él ha sido bueno. Y si Él nos ha perdonado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar a aquel que viene y te pide perdón. Pero yo pregunto hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy todavía cargamos esa carga? Todavía hay cosas que arrastramos. Todavía te acuerdas de aquella experiencia. Y aunque digas, ya perdoné, mentira, todavía te duele. Y si te duele es porque no has perdonado, es porque no has sanado. Y si no has sanado, es porque no has querido humillarte a Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, que con Cristo todo se puede. Amén, gloria a Dios. Y cuando dice todo, es todo. Pero hay que humillarse. Hay que humillarse. Yo no sé, pero yo quiero que nos pongamos de pie ya. El tiempo me avanzó. Dios nos conoce, hermanos. Pero este asunto es un asunto serio que se da en muchas áreas de nuestra vida. Y mire que no tocamos tantos puntos, pero se da a veces en la familia, se da entre hermanos, se da a veces de padres a hijos, de hijos a padres, se da entre la mujer, el marido, la mujer, se da entre hermanos, primos, se da entre nuera con suegra, suegra con nuera. Esto no escoge. Hermanos, lo cierto es que no importa cuál sea, o el nivel que sea, que tan grande parezca el problema, la ofensa o el daño, si Dios nos perdonó todo a nosotros tenemos que perdonar. Hay que ser honestos, sinceros y reconocer que fallamos. Y en ese ambiente, en ese tenor, hay que acercarse, hay que pedir perdón. Y tú, que hoy disfrutas del perdón de Dios, lo menos que puedes hacer es otorgar el perdón de Dios. Todo lo que aquí atas
desatado en el cielo. Pero lo que aquí se desata, hermanos, también en el cielo. Antes de orar, voy a leerte algo importantísimo. Santiago, capítulo 5. Déjame leerte este pasaje y después oramos. Santiago, capítulo 5. Escucha bien. Dice así. Voy a ir al versículo número 14. Recuerde que comencé leyendo al principio cómo Dios puede hacer que la oración tuya y mía mueva la mano de Dios. ¿Verdad que sí? Todo puede hacer Dios a través de una oración de su Hijo. Pero también hay que hacer oraciones eficaces, correctas, fundadas en la obediencia y en la palabra. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿y qué dice? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Escuche esto, hermano, esto es para los enfermos. Y luego dice, y la oración de fe, ahí está otra vez la oración, ¿qué dice? Salvará al enfermo. Luego dice, y el Señor lo levantará. Agrega, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Confesaos, ¿qué cosa? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Luego aplica y dice, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Ahora bien, ¿qué es entonces una oración eficaz? Se lo digo. Es aquella que se hace acompañada de perdón. Es aquella que cuando yo no solamente perdono, sino también otorgo el perdón. O sea, cuando yo me acerco y digo, perdóname, dice, confesaos, ¿qué cosa? Vuestras ofensas. Si yo hoy entiendo que he ofendido a alguien con mi actitud, cualquier cosa que sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es confesar mi ofensa. Te ofendí, perdóname. Y cuando tú haces eso, y qué lindo cuando la otra persona dice te perdona. ¿Sabe qué pasa? Esas vidas jamás vuelven a ser la misma. ¿Y sabes cómo se manifiesta? Porque su oración ahora comienza a ser una oración efectiva, poderosa, eficaz. Pero sin esa, yo te pregunto, ¿quieres seguir orando al Señor? Amén. ¿Cómo lo quieres hacer? Perdonando. Tenemos un reto muy grande hoy. Y yo no quisiera que nos regresáramos a casa iguales, hermano. Dejemos que la palabra opere en nosotros. Reflexiona. Piensa. ¿Alguna vez has fallado a alguien? ¿Alguna vez has ofendido a alguien? ¿Sabes? A veces fallamos hasta sin darnos cuenta. A veces ofendemos a las personas sin darnos cuenta. Con una actitud, con un modo, hermano, con un gesto, con una palabra. Yo quisiera hoy hacer una oración. Una oración genuina, una oración viva, una oración eficaz.
Yo no sé cuántos en esta noche tengan que decirle a Dios perdóname. Yo no sé cuántos en esta noche tengan hoy que reconocer y aceptar que han ofendido al hermano o a la hermana. Y oro a Dios porque tengas el valor de acercarte a él o a ella y decirle perdóname. Padre maravilloso que estás en los cielos, tu palabra, Señor, ha sido hablada y hoy hemos entendido, Señor, la importancia de este mandato, Señor, del saber perdonar los unos a los otros. Dios eterno, aquí está este distrito. Y yo sé que hay más de uno aquí que ha sido herido, que ha sido lastimado, que ha sido traicionado, que ha sido golpeado por el diablo, Señor, lo entendemos, pero que el diablo muchas veces ha usado al hermano o a la hermana. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu en esta noche redarguya nuestro corazón. Y como dice tu palabra, y orando, recuerda, si tienes algo con tu hermano o con tu hermana, perdona. Perdona. Muchas veces vivimos una vida de amargura, una vida no próspera, no crecemos, no avanzamos, no prosperamos, no vemos la gloria, no vemos la bendición de Dios en el hogar, en nuestra vida espiritual. Es porque hay ataduras, hay estorbos, hay raíces de amargura. Yo quiero que así como estamos con nuestros ojos cerrados, si hay alguien que necesita pasar al altar, hágalo, aplique el valor de la humildad y venga al altar de Dios y a Dios primeramente dígale perdóname. Reconozca su condición delante de Dios. No importa que tú seas, no importa si eres adulto, eres joven, eres líder, eres supervisor, ciertamente no hay hombre que no peque. Si no has tenido el valor de acercarte a esa persona y decirle perdóname, hoy estamos ante la presencia del Señor. Hoy estamos ante el altar del Señor. Y hoy en esta noche podemos decirle al Padre, perdóname, Señor. Ayúdame, Dios mío. Aquí están, Señor, estos hombres y mujeres que abren su corazón, Padre, ante tu presencia. Hoy podemos ser confrontados, desnudados ante tu palabra, Señor, porque tú eres el que conoce lo que realmente hay en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos, Señor, de nosotros cargamos, Señor, con situaciones, Señor, que lejos de bendecirnos nos están llevando a la desgracia? Nos están llevando, Señor, a una vida seca, árida. Y parece ser que no crecemos, que no avanzamos, por más que nos esforzamos. Hay corazones heridos, lastimados, aún desde su niñez, desde su juventud, Señor. Heridas que el médico no puede sanar. Pero que hoy hemos entendido que en nosotros está, Señor, la decisión de pedir perdón y de perdonar. Por favor, Espíritu Santo, venga en esta noche, Señor, y abraza, Señor, cada corazón herido. Danos, Señor, la capacidad, el poder para poder perdonar a nuestros semejantes. Ayúdanos porque sin ti no podemos, Padre.
Ayúdanos, Señor amado, a vivir en esa esfera, en ese nivel de gloria en el que tú esperas que camine tu iglesia y este distrito, Padre. Cuánto anhelamos que se cumpla tu promesa, que todo lo que pidiéramos al Padre lo vamos a recibir, Señor. Pero ¿cómo? Si a veces caminamos cargados de odio, de resentimiento, de maldad. ¿Cómo, Señor, si a veces albergamos en nuestro corazón la falta de perdón? ¿Cómo si a veces no hemos sido lo suficientemente sinceros y humildes para reconocer que he fallado y que mi hermano, mi hermana, mi prójimo también falla como yo? Y no hay mayor ejemplo que el que saber, Señor, que tú me has perdonado. Padre, por favor ayúdanos, porque solo no podemos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu Santo, Padre. Hoy decidimos, en el nombre de Jesús, hoy soltamos, hoy dejamos pasar, hoy enviamos lejos, Señor, toda basura que el diablo había querido, Señor, sembrar en nuestras vidas para destruirnos, Padre. Y desde ahora en adelante caminaremos hacia adelante sin ningún estorbo, Padre Celestial, para llegar a la meta final, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendiga su palabra, confirme su palabra a aquellos que la reciben, Señor, con un corazón sincero, Padre. Y que podamos aún en camino a casa ser tocados por tu presencia, ser ministrados por tu palabra, Señor. Y que, Señor amado, usted siga cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Jesús. Gracias, Cordero Divino. A ti la gloria, Padre, y a ti la honra. Gracias por tu perdón. Gracias por habernos salvado de la condenación eterna. Gracias, Señor, por traerme a este lugar y hacer de mí un hijo tuyo. Me voy, Señor, pero que tu palabra en mi vida me dé el poder para saber perdonar y para pedir perdón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.